Después de que mis padres murieron en una zona de guerra, mi tía Laura, amiga de familia, se hizo cargo de mí. Ella me crió para que fuera el joven más refinado de la ciudad de B. Cuando cumplí 18 años, le declaré mi amor a mi tía Laura. Pero ella me llevó a conocer a un hombre en una silla de ruedas. Mi tía dijo que se llamaba Adrián y que era su futuro compañero predestinado. Laura explicó que Adrián perdió sus piernas y sus sueños al salvarla, y que ella debía ser responsable de él. No podía entenderlo. ¿Era necesario rendir gracias con el matrimonio? Ella no respondió a mi pregunta. En mi vida anterior, no creía que Laura no me amara. Continuamente probaba mis límites. Hasta que vi como un grupo de malos me partían los dedos de las manos, y ella ni siquiera se meneó ante mis gritos desgarradores. En ese momento, mi corazón se apagó por completo. Después, debido a mis heridas graves, no podía seguir trabajando en el quirófano. Finalmente, me sumí en una profunda depresión y me corté las venas. Cuando desperté de nuevo, no dudé en presentar mi solicitud para ser Médicos Sin Fronteras. Deseé de todo corazón la unión de mi tía y mi tío Adrián y volví a ser simplemente su sobrino. Pero mi tía se arrepintió. Cuando recibí la noticia de que mi solicitud fue aprobada, finalmente pude respirar aliviado. Mis dedos temblaban y no me di cuenta de que mis ojos estaban enrojecidos. Nadie sabía que había renacido. Era mi 18º año, un segundo antes de declararle mi amor a Laura. Ese día, estaba vestido con un traje hecho a medida que ella compró sin importar el costo, y reservé el hotel más lujoso de la ciudad de B. Invitó a muchos amigos para presenciar el comienzo de nuestro amor. Desde que podía recordar, Laura siempre estuvo a mi lado. Mis padres eran Médicos Sin Fronteras y sus paraderos eran impredecibles. Solo los veía unas pocas veces al año. Laura fue quien me acompañó y me crió después de que mis padres murieron en la zona de guerra. Tanto mis momentos felices como mis tristezas las compartí con ella. Todos en nuestro círculo social asumían que yo era el prometido de Laura desde la infancia. En mi vida anterior, algunos amigos cercanos me dieron consejos para mi declaración de amor, lo que me hizo sonrojar. Yo esperaba con ansias ese momento. Pero nadie se imaginó que Laura me rechazaría. Como en mi vida anterior, Laura parecía haber adivinado lo que iba a hacer. Su ceño se frunció ligeramente y sus dedos se rozaban mientras pensaba cómo rechazarme. No podía leer la expresión en sus ojos. En ese momento, pensé que Laura solo estaba preocupada porque yo era más joven y podía confundir el afecto con el amor. Entonces le dije sonriendo, tía Laura, te quiero. Cuando te veo, mi corazón se acelera involuntariamente. Cuando no te veo, te extraño locamente. Es una emoción que no puedo controlar. Estoy seguro de que esto es amor. Los demás también se unieron a los gritos, pero el momento terminó de manera anticlimática. Yo seguí sonriendo, pero mi sonrisa no alcanzaba mis ojos. Antes de que ella pudiera hablar, le dije, tía, terminé un proyecto de investigación que llevaba un año trabajando la semana pasada. Estoy muy feliz, así que quiero celebrarlo. Laura se quedó atónita. Mis amigos se miraron sorprendidos y estaban a punto de hablar, pero yo les lancé una mirada y ellos se callaron y escondieron la pancarta que decía acepta, acepta. Así terminó mi declaración de amor. Después del evento, Laura y su amiga estaban fumando en el pasillo. Ella se apoyaba en la pared, jugando con un mechero dorado con relieve. La llama parpadeaba. Su amiga dijo burlonamente, me pareció que Diego iba a declararte su amor hoy. ¡Qué sorpresa! Laura cerró los ojos ligeramente y dijo con una leve sonrisa, no intentes adivinar los pensamientos de los jóvenes. Yo solo cuido de Diego por la amistad con su familia. Su amiga no le creyó. Estás ciega. Ese chico te mira con amor. Si fueras tan inocente, ¿por qué le advertiste a esa chica que te declaró amor a Diego años atrás, haciéndote pasar por su novia? Laura se calló. Yo no escuché más y me alejé en silencio. En mi vida anterior, Laura siempre actuaba de esa manera. Su bondad hacia mí había superado los límites, pero ella nunca quería admitirlo. Cuando regresé a casa, presenté mi solicitud para ser Médicos Sin Fronteras. Después de que mis padres murieron en la zona de guerra, quería heredar su legado. Solo que en mi vida anterior, no tuve la oportunidad de comenzar. Afortunadamente, el cielo tuvo piedad de mí y me dio una segunda oportunidad. Observé la fecha de la convocatoria y luego miré el calendario. Saqué un bolígrafo y marqué la fecha en el calendario. Resultó ser el cumpleaños de Laura. De repente, alguien golpeó la puerta de mi habitación.
Era Laura. Ella entró después de golpear 2 veces, como siempre. Y detrás de ella, había un joven en una silla de ruedas. Era Adrián. Llevaba un traje blanco y no tenía color en la cara. Sus ojos estaban llenos de tristeza. Parecía débil y frágil. Diego, ven aquí, me dijo Laura. Yo no me moví y solo le eché un vistazo a Adrián. Pensé que sin mi declaración de amor, Laura no me presentaría a él. Pero las cosas sucedieron como estaban destinadas a suceder. Diego, volvió a llamarme Laura con el ceño fruncido. Adrián bajó la mirada y dijo con voz suave, Laura, no pasa nada. Es normal que el joven Diego no me guste en nuestra primera reunión. Si me molesta mi presencia, puedo volver a la villa en las afueras. Sin mis piernas, no puedo ir a ningún lugar. Estoy bien donde sea. No es necesario que me quede aquí. Mientras hablaba, sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no se derramaron. Parecía una flor frágil tratando de ser fuerte. Laura frunció el ceño aún más y su mirada hacia mí estaba llena de decepción. Diego, dijo, no necesitas hablarme con ese tono. Te presento a tu tío Adrián hoy porque quiero que te conozcas. Hace 3 años, en el terremoto, él perdió sus piernas para salvarme. Yo debo ser responsable de él. Si quieres seguir viviendo en esta casa, controla tu temperamento y no le des problemas a Adrián. Ella me miró con una mirada de advertencia. Yo quería decir algo, pero finalmente me callé. En realidad, no puedo culparla. Yo tenía una gran posesividad hacia Laura. Desde pequeño, quería que ella solo me mirara y que yo fuera el único hombre a su lado. Por eso, ella nunca tuvo rumores amorosos. Cualquier hombre que se atreviera a acercarse a ella era expulsado por mí. Toda su preferencia y excepción era para mí. Por eso, en mi vida anterior, me desmoroné cuando ella se casó con Adrián. ¿Era necesario rendir gracias con el matrimonio? Pensé en ello durante mucho tiempo, y perdí mi vida, pero todavía no podía entenderlo. Ahora lo entiendo. Algunas cosas simplemente no se pueden entender. Adrián se quedaría en la casa. En la habitación al lado de Laura, que antes era mía. Antes de que Laura me trajera a vivir aquí, ella pidió consejos a sus amigas y luego dibujó un plano y renovó toda la habitación. La convirtió en una habitación de princesa. Y compró muchas figuras coleccionables de edición limitada y los puso en mi mesita de noche. Ella me crió como un príncipe preciado. Desde pequeño, ella siempre decía, lo que Diego quiera y lo que le haga feliz, yo lo haré. Quiero que nuestro Diego crezca sano y feliz, como un joven príncipe. Sus ojos estaban llenos de amor y ternura, lo que me hizo enamorarme de ella. Pero ella siempre se mantuvo al margen. En la habitación, Laura se apoyó en el marco de la puerta y me miró con una mirada fría y dijo, hice que la señora Carmen limpiara la habitación de huéspedes en el primer piso. Durante este tiempo, te quedarás allí. Yo no dije nada. Solo puse mis ropas en la maleta y estaba a punto de coger la figura coleccionable en mi mesita de noche cuando detuve mi mano. Laura siguió mi mirada y vio que no me movía. Entonces dijo, te la llevaré abajo luego. Yo respiré hondo y aparté mi mirada. Sonreí y dije, no, dásela a mi tío Adrián. Ya no quiero a Laura. ¿Qué son unas figuras coleccionables? Antes era de verdad, pero ahora nada más. Diego, ¿aún estás enfadado conmigo?, preguntó Laura en voz fría. ¿Por qué estaría enfadado con mi tía?, le pregunté. Tía, también tienes tu propia vida. Ahora tienes a alguien que quieres y a alguien que quieres proteger. Yo debería estar feliz por ti, ¿verdad? Los ojos de Laura se oscurecieron y sus labios se abrieron y cerraron, pero no pudo decir nada. Cuando me fui con la maleta en la mano, Adrián estaba justo fuera de la habitación. Su mirada hacia mí estaba llena de ironía. Como en mi vida anterior, él se hacía el inocente en público, pero en realidad me trataba mal y lloraba con facilidad. Las lágrimas de los débiles siempre ganan la simpatía de los demás. Señor Diego, lo siento, dijo. Si no fuera por mi inconveniente, Laura no haría esto. Mi mano se apretó sobre la perilla de la maleta. Quería pasar por delante de él y marcharme, pero él me agarró el pulgar. Yo reaccioné de inmediato y lo aparté. ¡Ah!, gritó Adrián. Su silla de ruedas se descontroló y cayó hacia la escalera. El grito llenó la villa y todos los sirvientes se apresuraron hacia allí. Laura, sálvame, gritó Adrián. Al oírlo, Laura salió de la habitación desesperada, me apartó de en medio y se abalanzó hacia la barandilla para evitar que la silla de ruedas siguiera cayendo.
Quedé paralizado, con la garganta seca. No fue yo, dije. La silla de ruedas se atascó en la escalera y algunos sirvientes bloqueaban el camino. Laura cogió a Adrián en brazos y se acercó a mí. Los sirvientes trajeron la silla de ruedas. Laura, me asustaste tanto, dijo Adrián. Pensé que me iba a morir. Sus ojos estaban rojos y el miedo en ellos era evidente. Después de calmar a Adrián, Laura me miró con furia. Diego, ¿estás loco?, me gritó. Si algo le hubiera pasado a Adrián, estarías acusado de homicidio. ¿Lo sabes? Yo mordí mi labio inferior, lleno de resentimiento. Mis ojos se llenaron de lágrimas. No fue yo, dije. Él me agarró el pulgar repentinamente y yo solo lo aparté. Al oírme, Adrián dijo con voz llorosa, es mi culpa, Laura. No le culpes a Diego. No bloqueé la rueda de mi silla y es por eso que pasó esto. Adrián, no necesitas defender a Diego, dijo Laura fríamente. Conozco su temperamento. Durante estos años, ha expulsado a todos los hombres que se acercan a mí con sus pequeñas travesuras. No pude evitar reírme, con lágrimas en mis ojos. Entonces, tía, ¿no me crees, verdad?, le pregunté. ¿Eres digno de mi confianza?, me preguntó ella. Sí, no soy digno, dije. Solo Adrián es digno de tu confianza. ¿Crees todo lo que él dice? Después de decir esto, quise marcharme con la maleta en la mano. Pero Laura ordenó a los sirvientes que me detuvieran. Pide disculpas, me dijo. Me volví hacia Laura, incrédulo. Ella repitió, Adrián ha sido lastimado sin razón. Debes pedirle disculpas. ¿Y si no lo hago?, pregunté con lágrimas en mis ojos. Pensé que podría enfrentar esta situación con calma en esta vida. Pero me sobreestimé. Cuando todo el afecto que una vez tuve se convirtió en espadas que me apuñalaban, me dolió muchísimo. Sabes mis métodos, dijo Laura en voz fría. Ella miró a los sirvientes detrás de mí. Ellos se miraron entre sí y estaban a punto de agarrarme por los hombros. Yo solté la maleta y me incliné hacia Adrián y dije, lo siento. Hoy he cometido un error. No debí apartar tu mano cuando me la agarraste. Lo siento por haber causado que casi te caerás. Adrián se quedó atónito por un momento y la expresión de Laura se volvió seria. Me levanté y miré a Laura. ¿Está bien, tía?, le pregunté. Si no es suficiente, puedo arrodillarme. Los ojos de Laura estaban llenos de emociones complejas, pero finalmente no dijo nada. Me marché hacia abajo con la maleta en la mano. Cuando llegué al primer piso, la señora Carmen dijo, quizás la señorita está de mal humor hoy. No te enfades con ella, señor Diego. Durante estos años, la señorita te ha querido mucho. Lo hemos visto todos. Ella intentó tomar la maleta de mi mano mientras hablaba en defensa de Laura. Yo solo sonreí. Antes, cuando yo y Laura teníamos una discusión, la señora Carmen siempre trataba de reconciliarnos. Después de tantos años, sigue haciéndolo. Pero ya no puedo volver al pasado con Laura. Señor, ¿no vas a la habitación de huéspedes?, me preguntó sorprendida. Yo shook my head. No, dije. Pero el señor, comenzó a decir. Por favor, dile a mi tía que agradezco su cuidado en el pasado. A partir de ahora, no la molestaré más, le dije. En esta vida, aquí es donde termina. No quiero sufrir el dolor de la vida anterior de nuevo. Después de organizar todo para Adrián, Laura llamó a la señora Carmen y pidió ver las grabaciones de seguridad del pasillo. La señora Carmen se mostró indecisa al entrar. De hecho, ella creía en Diego. A lo largo de los años, aunque Diego había usado algunas travesuras para alejar a los hombres de Laura, siempre sabía dónde estaban los límites. Así que cuando vio en las grabaciones que fue Adrián quien provocó a Diego primero, no se sorprendió demasiado. Laura le debía una vida a Adrián. Siempre y cuando Adrián no fuera demasiado excesivo, ella lo dejaría hacer lo que quisiera. Yo decía que el señor Diego no haría daño a nadie, dijo la señora Carmen enfadada. Laura se masajó la sien y dijo, haz algo que le guste a Diego esta noche. Pero el señor se ha ido, dijo la señora Carmen. Laura se quedó estupefacta. ¿Qué?, preguntó. El señor me pidió que le dijera a usted que agradece su cuidado en el pasado y que no la molestará más a partir de ahora, dijo la señora Carmen con un tono un poco sarcástico. Laura no se enfadó con ella. Solo suspiró cansada y llamó a Diego por teléfono. Pero Diego no contestó. Cuanto más llamaba, más irritada se ponía.
Finalmente, tiró el teléfono sobre la mesa de su escritorio. De hecho, desde hace medio mes, desde el día en que pensó que Diego iba a declararle su amor, Laura había estado sintiendo irritación inexplicable. Especialmente cuando se encontraba con la mirada de Diego y escuchaba su tono de voz indiferente. Siempre sentía que algo se estaba escapando de su control. Ahora, parecía que todas las respuestas estaban a punto de salir a la luz. No me sorprendió que Laura me encontrara. Quedaban 7 días para la fecha de presentación. Después de dejar la villa, regresé a mi propia casa. Laura estaba parada fuera del jardín, con un cigarrillo entre sus dedos. Su ceño estaba fruncido. Yo acababa de regresar del hospital cuando la vi. «¿Has terminado de trabajar?», dije simplemente. Asentí y no dije más. El silencio se hizo presente. Ella estaba esperando que yo hablara, pero yo ya no tenía nada que decir. De repente, sonó el teléfono de Laura. Era una llamada de Adrián. Laura no se dio la molestia de alejarse de mí y contestó la llamada inmediatamente. La débil voz llorosa de Adrián se escuchó desde el otro lado. «Laura, tuve una pesadilla. Soñé con el terremoto y soñé que no pude salvarte. ¿Podrías volver a casa y estar conmigo?», pidió con cautela. Laura miró hacia mí involuntariamente. Ya estaba de noche. Yo bajé la mirada y miraba la sombra alargada en el suelo, con una expresión indiferente. Después de un largo silencio, escuché que ella decía, «Voy de vuelta enseguida». Después de colgar el teléfono, Laura intentó tomar mi mano. Yo fruncí el ceño y me aparté. Su movimiento se detuvo y su mirada hacia mí estaba llena de confusión. Probablemente había olvidado que nuestra cercanía en el pasado se debía a que yo la amaba. «Tía, ahora tienes a tío Adrián», dije con un tono indiferente. «No debemos cruzar la línea entre nosotros». Laura se echó a reír con desdén y volvió a meter su mano en el bolsillo. «Sé que no puedes aceptar mi relación con Adrián de inmediato. Pero no te preocupes. Puedo esperar hasta que estés listo para aceptarlo. Entonces nos comprometeremos. Por ahora, simplemente intenta conocernos mejor». Yo no dije nada y me quedé en silencio. En mi vida anterior, desde que Adrián apareció, yo y Laura nunca tuvimos una conversación pacífica. Siempre terminábamos discutiendo. Ella me llamaba desvergonzado por amar a mi tía y me decía que confundía el amor con el afecto familiar. Me alejaba poco a poco, pero yo seguía persiguiéndola sin importar los daños. Incluso cuando me herían con sus palabras más crueles, yo no me rendía. Mis amigos y sus amigos me decían, «Laura no te ama». ¿Por qué no lo crees? Ella ama a Adrián. Yo siempre lloraba y decía que no era cierto, que Laura me amaba. A los 18 años, cuando todavía me quedaba medio año para ser mayor de edad, ella pensó que yo estaba dormido y me dio un beso. Dijo que yo era demasiado joven y que no teníamos futuro juntos. Yo siempre creí que Laura solo se casaría con Adrián para rendirle gracias. Hasta ese día. La familia Sao quería llevarme con ellos en un bar. Yo nunca había tenido contacto con ellos y no entendía por qué me querían capturar. Hasta que el segundo hijo de la familia Sao me dijo que el padre de la familia estaba en coma por un infarto cerebral. Entonces lo entendí. Laura me había advertido que la familia Sao era mala y que debía mantener distancia de ellos. Pero nunca supe que la familia Sao me buscaba porque necesitaban que yo operara al padre de la familia. Yo lloré y no quería irme. Agarré el borde de la chaqueta de Laura con fuerza, pero ella me dijo fríamente, «Suelta». Me miró indiferentemente mientras me arrastraban fuera y me partían los dedos de las manos uno por uno. Escuchó mis gritos desgarradores sin siquiera mover un músculo. En ese momento, finalmente me di cuenta de que Laura no me amaba. «¿En qué estás pensando?», dijo la voz de Laura, rompiendo mi trance. «Ya has pasado de tu enfado. Olvídate del incidente pasado. Diego, ya no eres un niño», dijo. Después de decir esto, abrió la puerta del asiento del pasajero y me miró. Yo seguí parado en el mismo lugar, con una sonrisa forzada en mi rostro. De repente, tuve la desesperada necesidad de preguntarle a la Laura de mi vida anterior por qué podía ser tan cruel y dejarme sufrir, morir de tristeza y depresión. Aunque ella no me amara, yo era su sobrino que ella había criado desde pequeño. «Tía, lo que dijiste aquel día estaba en lo cierto. Durante estos años, he alejado a todos los hombres que se acercaban a ti con mis travesuras. Así que, por seguridad de tío Adrián, no volveré a la villa», dije. Laura frunció el ceño. «Diego», comenzó a decir. «Pero, tía,
sabes que te he amado, ¿verdad?, la interrumpí calmadamente. Sus pupilas se contrajeron. Durante estos años, nunca había escondido mi amor. Cualquiera que no fuera ciego podía darse cuenta. Estoy seguro de que Laura también lo sabía. Diego, dijo con dificultad. No te preocupes, tía. Ya no será así. Antes era yo quien era tonto y confundí el afecto familiar con el amor. He causado muchas bromas. Ahora es el momento de detener esta locura. Espero que me perdones, dije con una sonrisa. Laura se quedó como atontada, como si mis palabras fueran imposibles de entender. Estaba a punto de decir algo cuando el teléfono en su bolsillo volvió a sonar. En la noche silenciosa, el sonido era especialmente agudo. Ella todavía no se había recuperado de la sorpresa, pero yo me alejé 2 pasos y me marché. Laura miró la figura de Diego que se desvanecía gradualmente y sintió una extraña sensación de confusión. Instintivamente, sacó un paquete de cigarrillos de su bolsillo y encendió uno. Tomó una profunda calada antes de recobrar la compostura. Levantó la cabeza y vio que las luces de la habitación del segundo piso de la villa estaban encendidas y la silueta de Diego se proyectaba en la cortina. Hace 3 años, Diego acababa de cumplir 18 años y aún no había sido oficialmente mayor de edad. Ella se había emborrachado y, en un estado de borrachera, había entrado en la habitación de Diego. Mirando al joven dormido, en un impulso, había dado el primer paso hacia lo prohibido y le había dado un beso. El joven sonrió en sueños, como si estuviera teniendo una hermosa fantasía. Ella era amiga de la familia de Diego y tenía 7 años más que él. A lo largo de los años, si bien había tolerado las acciones impertinentes de Diego, siempre le había recordado que no confundiera el afecto familiar con el amor y que no confundiera la dependencia con el deseo romántico. Ni Diego la amaba, ni ella a él. Permitió que Diego se considerara su prometido desde la infancia por 2 razones. En primer lugar, para ahuyentar a los jóvenes indiscretos y en segundo lugar, para reducir los rumores románticos en su alrededor. Un Diego era suficiente para darle dolores de cabeza. Pero cuando vio casos similares en los que las relaciones habían terminado mal, se dio miedo y retrocedió. Sabía que una relación que había cambiado de naturaleza no podía volver al principio. Por lo tanto, decidió no comenzar en primer lugar. Al día siguiente, después de despertar, viajó a la ciudad de M para un viaje de negocios. No esperaba que se produjera un terremoto. Fue rescatada por un hombre de su misma edad. El hombre era un bailarín y perdió sus piernas y su sueño por ella. La culpa y la autorreproche la rodeaban. Con su fortuna, mantener a un hombre más no era un problema. Esta situación era conocida solo por su asistente. No quería que Diego se enfadara o que le diera problemas a Adrián. Traer a Adrián a la ciudad de B tenía 2 razones. En primer lugar, para cumplir la promesa de casarse con él, y en segundo lugar, porque sabía que Diego iba a declararle su amor. Quería que Diego renunciara. Sabía que no debían cruzar la línea y que no tenían futuro juntos. Pero ahora, Diego se había dado marcha atrás, y ella se estaba arrepintiendo. Cuando Laura regresó a la villa, Adrián estaba sentado en el salón esperándola. Estaba vestido con poca ropa y la noche en la ciudad de B era especialmente fría. Después de esperar toda la noche, sus manos estaban congeladas. ¿Por qué no te has ido a tu habitación?, preguntó Laura frunciendo el ceño. Adrián mordió su labio y miró su teléfono. Te he llamado muchas veces, pero no has contestado. Estaba muy preocupado por ti, dijo. Adrián, dijo Laura, mientras se sentaba en el sofá y lo miraba directamente a los ojos, sin mostrar ningún rastro de ternura. Diego me crió y ha estado a mi lado durante años. Su temperamento es el resultado de mis indulgencias. Cuando decidiste seguirme, ya te lo expliqué. Le debo una vida y estoy dispuesta a devolverte cualquier cosa, pero no puedes tocar a Diego, le dijo. Al escuchar esto, los ojos de Adrián se llenaron de lágrimas y miró a Laura con expresión de desagrado. Laura, ¿estás sospechando que he dañado al señor Diego?, preguntó. Laura no dijo más. Solo le dejó una advertencia: por seguridad de Diego, hay cámaras de seguridad en la villa. Adrián se quedó paralizado, sin saber qué decir. Pensaba que Laura lo había creído y que estaba de su lado, pero se dio cuenta de que sus pequeñas travesuras ya habían sido descubiertas. Después de subir las escaleras, Laura no se fue a su propia habitación. En cambio, fue a la habitación que antes era de Diego. Después de que Adrián se mudara a la villa, todo en la habitación de Diego había cambiado.
Las figuras coleccionables que Diego amaba habían sido guardadas y las decoraciones elegantes habían sido reemplazadas por adornos simples. Señora Carmen, llamó a la señora Carmen. La señora Carmen llegó rápidamente y, al ver a Laura sentada en la mesa de estudio, preguntó, «Señorita, ¿qué pasa?». Antes de que Laura pudiera responder, su mirada se detuvo en un calendario que estaba entre las ranuras de la mesa. Se agachó y lo recogió. Cuando vio que el día 28 estaba marcado con un bolígrafo negro, se quedó boquiabierta. La señora Carmen también lo vio y dijo, «¿No es ese el día de tu cumpleaños, señora? Yo decía que el señor Diego no se enfadaría realmente contigo». Al oír esto, un leve esbozo de sonrisa apareció en los labios de Laura y comenzó a acariciar el calendario con su dedo. Después de un largo silencio, volvió a colocar el calendario en su lugar y dijo con voz ligeramente alegre. «Renová la habitación de huéspedes en el primer piso siguiendo este diseño. Haz que Adrián se quede en el primer piso. Limpia esta habitación y regresa todo como estaba antes, como la habitación de Diego. En unos días, iré a buscarlo». La señora Carmen asintió con una sonrisa. En ese momento, Adrián, que estaba en la puerta de la habitación, palideció de repente. Quedaban 5 días para la fecha de incorporación. Había terminado casi todo el trabajo de transición, pero no esperaba que Adrián viniera al hospital a verme. En solo unos días, se había vuelto aún más frágil. «¿Necesitas algo?», le pregunté mientras guardaba los documentos médicos en mi mano. Adrián estaba sentado en su silla de ruedas y su mirada estaba llena de odio, sin intentar ocultarlo. «Diego, yo y Laura nos vamos a casar. ¿Podrías alejarte de ella? ¿Es esto la educación de tu familia, ser el tercero en una relación?», me dijo con desdén. Mi mano se detuvo mientras agarraba el bolígrafo. Levanté la vista y lo miré con una sonrisa burlona. «Señor Adrián, sería mejor que controlara su lenguaje», le dije. «¿Controlar mi lenguaje? Bueno, también deberías controlar tus acciones. Diego, no creas que no sé que te gustaba a Laura. Todo el mundo lo sabe. Creo que te has ido de la villa para jugar a la coqueta. Te lo digo, Laura no te ama. Nunca te amará. Ella no puede amar a su propio sobrino», dijo Adrián, cada vez más excitado. No pude evitar reírme con desdén. En mi vida anterior, apenas tuve momentos solos con Adrián. Sabía que no era un buen hombre. Al igual que yo, estaba dispuesto a hacer cualquier cosa por el amor. Las maquinaciones y los trucos que usaba eran los mismos que yo había usado y aburrido en mi vida anterior. Pero en aquel entonces, me olvidé de que solo cuando uno está a punto de perder algo, tratará de retenerlo a toda costa. En mi vida anterior, sus provocaciones me hicieron luchar contra él, aunque me heriera. Pero Laura nunca se preocupó. En esta vida, no hice nada, pero Laura se volvió a interesar en mí. Estos días, Laura me ha estado enviando mensajes. Me dijo que mi habitación estaba lista para mí, exactamente como la dejé. También me ha estado pidiendo té de la tarde todos los días, como antes. ¿Amaba Laura a mí? No. Sabía que había cámaras de seguridad en la villa. Con el carácter de Laura, no dudaría en investigar. Pero no hizo nada después de la investigación, lo que significa que toleró que Adrián me tratara mal. Sus cambios recientes solo se deben a que no está acostumbrada a mi ausencia. Nada más. Después de un largo silencio, le dije, «Ya no puedo amarla, Adrián». Adrián se quedó sorprendido y su emoción excitada se calmó gradualmente. «¿Qué dices?», preguntó. «Lo admito, Laura era una buena persona antes. Desde pequeño, siempre me defendía cuando estaba triste. Ella no quería verme llorar o molesto. Además de mis padres, ella era la persona que más me quería en el mundo. Por eso, era natural que me enamorara de ella. Pero cuando me vio llorar y me obligó a pedir disculpas a ti, ya no la amé más», le expliqué. Adrián parecía un poco confundido y me miró con los ojos ligeramente enrojecidos. «¿Solo por eso?», preguntó. Asentí. «Solo por eso. Si la persona que amo me deja llorar y sufrir, entonces no es digna de mi amor», le dije. Antes de irse, Adrián me preguntó una vez más, «¿No importa lo que haga Laura, nunca volverás a quererla?». Le respondí, «Sí. Incluso si ella muriera por mí, ya no la amaría más». La noche antes de la incorporación, estaba a punto de abordar el avión cuando recibí un mensaje de Laura, «Te recogeré en un rato». No respondí. La señal de escribiendo permaneció en la pantalla, pero no llegó el mensaje. Justo cuando estaba a punto de guardar el teléfono, me llamó por voz.
Su voz sonaba alegre. Diego, voy a recogerte en un rato. Puede que haya tráfico, dijo. No respondí. Podía oír el ruido de los coches en la calle. En ese momento, se anunció el abordaje del avión. La respiración de Laura se detuvo de forma evidente. Después de 2 segundos de silencio, preguntó con voz temblorosa, Diego, ¿estás en el aeropuerto? Sí, respondí. ¿Por qué estás en el aeropuerto? ¿Vas de viaje? ¿Por qué no me lo has dicho? Te has olvidado de que mañana es comenzó a decir. Tía, la interrumpí con un tono neutro. Ella se calló. Voy a seguir el camino que mis padres siguieron. No sé cuándo volveré. Gracias por tu cuidado durante estos años, le dije. Después de renacer, pensé en vengarme de Laura. Pensé en hacerla sufrir como yo lo hice. También pensé en morir con aquellos que me hicieron daño. Pero mi vida es larga. No quiero limitarme a los sentimientos de amor y odio. Laura me amó de verdad antes. Ahora, considero que nuestras cuentas están cuadras. Así que ahora, no la amo ni la odio. ¿Por qué?, preguntó. ¿Por qué tan de repente?, preguntó después de un largo silencio. No respondí. Ella siguió. Diego, si es por Adrián, puedo explicar. Puedo hacer que se vaya. Pero tú no puedes irte, dijo con voz apresurada. El sonido de la bocina del coche era muy fuerte. Diego, espérame, por favor. Estoy a punto de llegar, dijo. No, es demasiado tarde, dije con una sonrisa triste y luego colgué el teléfono. Después de apagar el teléfono, la nube que pesaba sobre mi corazón finalmente se desvaneció. Finalmente, todo había terminado. Laura miró el teléfono colgado y siguió llamando, pero solo escuchó la voz mecánica fría. Diego había apagado el teléfono. En ese momento, estaba más clara de lo que nunca. Diego realmente la había abandonado. Cuando se dio cuenta de este hecho, perdió el control y golpeó el volante con fuerza. Luego, rompió el difusor de aroma del coche. Le dolía el corazón tanto que le costaba respirar. Estaba a punto de llamar a su asistente para averiguar el vuelo de Diego cuando sonó el teléfono. Era una llamada de Adrián. Su voz estaba llena de lágrimas y le pedía que no lo hiciera irse. En estos días, ella había pensado mucho. Sabía que no era necesario casarse con alguien solo por salvar su vida. Podía darle suficiente dinero a Adrián para que viviera cómodamente el resto de su vida. Podía darle todo lo que quisiera, excepto su corazón. Nunca se había dado cuenta de cuánto lugar ocupaba Diego en su corazón. Hasta ahora, con la partida de Diego, se dio cuenta de que su corazón estaba lleno de ese joven que le lloraba, le sonreía y le hacía bromas. Siempre le recordaba a Diego en tono de anciana que no confundiera el amor. Pero ella misma había amado durante más de una década y no podía distinguir entre el afecto familiar y el amor romántico. Ahora, solo quería encontrar a Diego lo antes posible. Le quería decir que lo amaba mucho. Que había cometido un error antes y que no lo haría nunca más. Después de averiguar el vuelo de Diego, Laura compró un boleto de avión inmediatamente. Pero cuando estaba a punto de conducir al aeropuerto, tuvo un accidente de tráfico al chocar con un camión. Quedó en coma durante una semana. Cuando despertó, solo estaba Adrián a su lado. Adrián se mostró inusualmente nervioso cuando la miró. Los ojos de Laura se volvieron fríos como hielo. Adrián, ¿te sientes mal en alguna parte?, preguntó tembloroso. Laura no respondió. Tomó su teléfono, lo desbloqueó y vio que la persona que tenía fijada en la parte superior de la lista no había dado señales de vida desde hace una semana. Un leve esbozo de sonrisa burlona apareció en sus labios y sus ojos se volvieron vacíos. Mientras estaba en coma, tuvo un sueño largo. Soñó que después de que Diego le declarara su amor, ella trajo a Adrián a casa y le dijo que era su tío. Soñó que Diego se enfadaba con ella una y otra vez, diciendo que la amaba y luchando contra Adrián. Luego, vio que Diego era arrastrado fuera de un bar, llorando desesperadamente y pidiendo ayuda. Vio cómo le rompían los dedos de las manos uno por uno. Ella misma, después de prometer a Adrián que nunca se preocuparía más por Diego, se quedó mirando indiferente. Aunque le dolía el corazón hasta el punto de no poder respirar, fingía que no le importaba nada. En el sueño, las manos de Diego estaban dañadas y ya no podía usar el bisturí. La veía sentado en la habitación del hospital, mirando al cielo y llorando sin razón. Vio que se autolesionaba una y otra vez, y las cicatrices en sus muñecas se volvían más profundas con el tiempo. Antes, cuando Diego le dijo,
Quiero ser el mejor médico, ella le prometió que lo protegería siempre y que protegería sus manos de oro. Pero finalmente, ella se convirtió en la culpable. Temía ver a Diego. Temía que Diego la mirara con esos ojos fríos y que no viera ningún rastro de amor en sus ojos. Se arrepintió después del primer intento de suicidio de Diego. Pero también sabía que no podían volver atrás. Diego murió a los 25 años. Ella no se casó con Adrián, incluso cuando Adrián la amenazó con la muerte. Ella se mantuvo firme. Ella se casó con Diego. Aunque todos la criticaban, ella no se detuvo. Su boda fue grande, pero no había invitados. Ella abrazó las cenizas de Diego y completó la boda. Finalmente, se suicidó en la boda. 3 meses después, Laura me encontró en el hospital. Me sorprendió verla. Acababa de salir de la sala de operaciones cuando la vi. Estaba mucho más delgada. Las prendas de alta costura que antes le quedaban perfectas ahora no le sentaban bien. Estaba deshuesada. Sonrió con dificultad. Fruncí el ceño y me alejé de ella. ¿Cómo te has ido?, preguntó con voz forzada. Asentí. Sabía algo de lo que le había pasado a Laura. El día que me fui al extranjero, ella tuvo un accidente de tráfico. Después de despertar, quería enviar a Adrián de vuelta a la ciudad de M y romper el compromiso. Adrián no estuvo de acuerdo y tuvo una pelea muy incómoda con ella. Laura se mostró firme y no cedió. Adrián, enfadado, robó los secretos comerciales de la familia Su y los vendió a 2 o 3 competidores. De la noche a la mañana, Laura se encontró atrapada entre 2 fuegos. Las acciones de la familia Su se convulsionaron, la cadena de financiación se rompió y los proyectos se detuvieron. Trabajó incansablemente durante 3 meses para estabilizar la situación. Finalmente, denunció a Adrián ante la justicia y este fue condenado a 5 años de prisión. ¿Cuándo piensas regresar a la ciudad de B?, preguntó Laura con cautela. Yo sonreí y respondí, no regresaré. Ella se quedó sorprendida. ¿Por qué, tu casa?, comenzó a preguntar. Te has olvidado, tía. Ya no tengo casa en la ciudad de B, le dije. Después de la muerte de mis padres, la única familia que tenía era Laura. Pero luego, ella también me abandonó. Así que, tanto en mi vida anterior como en esta, no tengo un lugar al que llamar hogar. Laura estaba a punto de decir algo más, pero yo no la escuché. Me uní a la camilla que acababa de entrar y entré rápidamente en el quirófano. 5 horas después, salí del quirófano. Pensé que Laura se habría ido, pero estaba todavía allí, esperándome con determinación. Su mirada era difícil de interpretar. No entendía lo que quería. Me siguió hasta debajo del edificio del dormitorio y me preguntó, ¿te dolió mucho cuando te rompieron los dedos? De repente, me detuve y mi mano se cerró involuntariamente en un puño. Ella me miró desde atrás y su voz tenía un leve tinte de lamento. Ya veo, ¿por qué mi Diego de repente ya no me quería? Lo siento, Diego. Me equivoqué. Pensé que no te amaba, pero, comenzó a decir, pero se le atragantó la voz. Tapó sus ojos con las manos y las lágrimas se le escaparon entre sus dedos. Sus hombros temblaban, como si estuviera sufriendo un gran dolor. Solo estaba tan asustada. Temía que si comenzábamos, no tendríamos un buen final. Temía que al final no tuviéramos ninguna relación. Pensé que la aparición de Adrián te alejaría de mí. No imaginé que las cosas terminarían así. Lo siento mucho, dijo, cada vez más triste. Te hizo sufrir tanto y fuiste tan valiente durante tantos años, siguió diciendo, acercándose lentamente hacia mí con cautela. Cuando intentó tomar mi mano, me aparté y la miré a los ojos. No hay necesidad de seguir preocupándote, ¿verdad? Tengo una nueva vida y tú también tendrás la tuya. Solo que ya no tendremos nada en común, le dije. Tía, la gente siempre debe seguir adelante, agregué. Con esas palabras, la última chispa de esperanza en los ojos de Laura se apagó por completo. Diego, dijo con una sonrisa triste. Lo siento. Adiós, tía, respondí. Después de decir la última palabra, me di la vuelta sin dudar y me alejé. Laura, como era su costumbre, sacó un paquete de cigarrillos de su bolsillo y, con manos temblorosas, intentó encender uno. Pero el encendedor no funcionaba. El viento en el borde era fuerte y la arena se le metió en los ojos, haciéndola llorar inconsolablemente. Si hubiera sido más valiente antes, si hubiera sido tan descarada por mí como yo lo fui por ella, al menos habría tenido algo. Pero ella ni siquiera estaba dispuesta a arriesgarse.
Volví al dormitorio y me dirigí al balcón. En ese momento, ella levantó la cabeza y pareció sentir mi mirada. Bajó la vista y nuestros ojos se encontraron. Yo sonreí con naturalidad, recogí la ropa que estaba en el balcón y cerré la puerta. Todo fue un gesto fluido, sin la menor muestra de nostalgia. En ese momento, ella se dio cuenta de que realmente la había sido excluida de mi vida. Yo ya no sentiría atracción hacia ella. Al darse cuenta de esto, vomitó una gran cantidad de sangre y se desmayó debajo del edificio del dormitorio. 3 años después, supe de Laura de nuevo. Tenía cáncer de pulmón en estado avanzado. En su lecho de muerte, deseaba verme por última vez. Miré mi agenda llena de cirugías y lamentablemente le dije que no podía ir. Un amigo me dijo, Laura hizo un acta notarial de todos sus bienes antes de morir y los dejó a tu nombre. Estaba realmente enamorada de ti. ¿Cómo llegaste a este punto? Yo solo sonreí. En aquel entonces, yo también me preguntaba por qué nuestras vidas habían tomado este rumbo. Pero ahora, ya no importaba. Cada persona tiene su propio destino en la vida y en la muerte.